Buenas tardes, participantes. Bienvenidos a esta actividad síncrona número 3. Bueno, como ya hemos conversado en las otras actividades síncronas que hemos ido llevando a cabo, primeramente dimos esa bienvenida y coincidimos en establecer el plan de evaluación, el consenso. Buenas tardes, Yamile, bienvenida, Vargas. ¿Cómo está? Buenas tardes, un placer, profesor. Espero se encuentre muy bien. Gracias por asistir a esta actividad síncrona. Bueno, estamos Gracias, un diciendo placer. que haciendo un pequeño resumen de lo que ya hemos realizado a través de las actividades síncronas y del material que ustedes han recibido, porque han ido recibiendo un material de apoyo que ha servido para que ustedes vayan elaborando sus actividades sumativas, la 1, la 2, y la próxima que es la 3, que es un video, Vargas. La próxima actividad es un video. Ok, Normalmente, o sea, trate de practicar esta parte por Zoom, grabe su video y envía su link para nosotros observar. De todos modos, cuando terminemos, ok, perfecto. que se vayan a conectar a través del canal Isabelita 10. Te va a estar el link, lo vamos a ubicar en la plataforma de la UBA para que el resto de los compañeros se conecten y conozcan de los temas que hablamos el día de hoy. Te estaba diciendo Ok, que, bueno, que primeramente pues, se le dio la bienvenida a ustedes y se le planteó el plan de evaluación al cual se llegó al consenso de ponerlo en práctica. Y eso es lo que hemos venido realizando. Revisando ok. pues, las actividades de ustedes en materia de cómo han ido entregando los dos, las actividades sumativas lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien, cumpliendo con la normativa vigente del plan del manual UVA, especialmente en la aplicación de las normas técnicas en cuanto a la letra, el espaciado, el alineado, en la cita, sobre todo, especialmente la cita y la referencia, porque eso, esa técnica es la que le va a dar la originalidad de su trabajo. Usted va a Exacto, decir a través de su cita que usted investigó, usted analizó y usted llegó a unas conclusiones. Aplicó lo que normalmente conocemos como los silogismos practicados por Aristóteles cuando la escuela filosófica, aquella clásica, cuando comenzó. Entonces, comienza con su premisa mayor, una premisa menor y llega a unas conclusiones, pero todo eso debe llevar un proceso de investigación. Pero ¿cómo le dice usted a su tutor que usted investigó a través de la cita y de los análisis que realiza? Muy, ok. y entonces, ese punto lo he detectado cuando reviso las actividades sumativas. Muy bien. Los felicito a todos los que han enviado y como Gracias, espero que estén conformes con las evaluaciones, Vargas, ¿no? gracias. Sí, claro que sí. Espero que estén conformes. Bueno, que le estaba diciendo que y en la primera parte del plan de evaluación tratamos lo relacionado con los contratos, ¿no? Hablamos sobre los contratos, hablamos de la clasificación de los contratos, que es el contrato, ya, o sea, este es un recuerdo que le estoy haciendo yo para que usted se subsuma ese recuerdo en lo que establece el 1133 del Código Civil. ¿Qué establece, Vargas, el 133 del Código Civil? Habla sobre los contratos, establece la definición del contrato, que es toda convención entre dos o más personas para normar, arreglar, para rescindir, para cambiar lo cual genera un vínculo jurídico. ¿Y cómo llamamos a ese vínculo jurídico que viene a constituirse en el objeto del derecho civil, del derecho de persona, el derecho privado? Las obligaciones, la prestación Bien. de Ujú, el servicio que se va a relacionar entre dos o más sujetos procesales, ujú. dependiendo de la actividad jurídica que se realice, sea un contrato, sea una venta, sea un arrendamiento, y la figura de ese sujeto activo, ese sujeto pasivo y el objeto, ustedes lo deben tener ya claro, muy Sí, claro, ¿verdad?
Hay una convención. ¿Cómo? O sea, hay un acuerdo y que cuando hay la contravención es que Permíteme se un momentico, incurre. Vargas, que voy a buscar unos audífonos porque no lo escucho bien. Ok, Lo bueno de esto es que ya estamos, eh, entramos en conversatorio prácticamente. claro. Sí, bueno, que cuando ocurre la contravención es que se incurre en un hecho ilícito. Ajá. Lógico, está bien. Mm, Hablamos en el derecho civil, les recuerdo que todas las ujú. actuaciones tienen que estar bajo la figura Es así. de la buena Ujú, fe en el civil. Lo que en ujú. materia de obligaciones de contrato tiene que estar presente la buena fe, porque si hay dolo en cómo se transforma en una acción Penal. penal. Ujú, Exactamente. Entonces, ujú. pero tiene que estar presente la buena fe Es así. en las actuaciones civiles como tal. Ujú. Al principio, cuando hablamos de los contratos como fuente de las obligaciones, me va a disculpar, es que estoy en la oficina y está sonando el teléfono, un momentito ya. No, no se preocupe. Aló. No, no, pero Elizabeth no está, llama un momentito que yo estoy, un momentito. Elizabeth debe llegar como en media hora, llama como en media hora. Bueno, ok. Me disculpa esa, me disculpa, sinceramente. Vamos, No, no se preocupe. voy a, ya, mejor lo voy a desconectar por acá. Bueno, entonces, como estábamos hablando del contrato como tal, dimos de la definición del contrato como lo establece el 1133, pero entonces estamos hablando del hecho ilícito. 33. Usted habló de una conducta ilícita, que en él Exacto. se transforma y en la clase que viene vamos a hablar de esas consecuencias sobre el incumplimiento civil, porque hoy vamos a hablar de la responsabilidad civil y vamos a tratar los aspectos, no, Ujú, no me voy a adelantar, pero sí va a servir para que conversemos en ujú, cuanto a la responsabilidad civil, que es importante. Usted como abogado, ¿qué va a hacer? Saber en qué consiste, en qué usted a su cliente lo ujú, va a asesorar si en algún momento usted, su cliente ha cometido un hecho ilícito que incumplió con una obligación, ujú, entonces usted lo va a asesorar. ujú, ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Cuál es ese debido proceso que deben llevarse en materia civil como tal? Entonces dijimos que el contrato es aquellas convenciones que existen entre dos o más personas donde se organiza, donde se estructura, donde se pueden extinguir, rescindir de esos ujú, contratos y se ujú. genera una situación jurídica, se genera una relación jurídica que no es otra cosa que la obligación. Vamos a entender por La obligación obligación. a esa relación jurídica que existe entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Verdad? Y están unidos, ese vínculo está unido por esa parte de la rectoría que da las obligaciones como tal. Ya sabemos que usted cuando sea el que visa un contrato, le va a decir a su cliente, aquí están unas convenciones que hay que cumplir, porque si tú incumples una, Ujú. vas a caer en un hecho ilícito. ¿Y dónde Es encontramos, así. Vargas, dónde encontramos esa definición? Que también que vamos a ver más adelante, que la ley establece esa responsabilidad civil. ¿Dónde encontramos esa parte del hecho ilícito? Hecho ilícito, eso está contemplado, ya le voy a decir, momentico, no lo tengo a la mano, pero más No se preocupe. adelante, Pero una vez que ya se declara eso lo debemos de lo que es saber al, al rompe. ¿Eh? sí, 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 me Si lo va a sé. ser civilista, ¿no? Si va a ser civilista. Pero si no, bueno, Bueno, pero a mí me gusta civil, pero me gusta más mercantil. Lo mercantil. que pasa es que yo trabajo más con mercantil. Ah, Sí, entonces realmente esa parte me gusta, pues. Sí, bueno, la esa, universidad tiene buenos
diplomado, tiene buena especialidad en mercantil y maestría, Sí, ¿no? en los hechos ilícitos caemos ya en el artículo 1185, que Exactamente. dice que obligación de reparar el daño. Eso, Es ahí el consiste la teoría 1185. general de las obligaciones. Ahí Ujú. consiste en donde se van a enmarcar ese incumplimiento, dependiendo de la figura jurídica y del tipo de responsabilidad civil que se va a violar. Eso lo vamos a ver Sí. hoy. Lo que me Dependiendo interesaba lo era que... hacer un movimiento, o sea, un Ujú, movimiento no, me interesaba saber cómo estaba Yamilé en cuanto a el material que se le ha enviado y a los trabajos que ha realizado. Yo estoy viendo que ujú. me satisface ver cómo usted está en, inmersa en lo que es la teoría general de las obligaciones y especialmente en las obligaciones 4, que trata exclusivamente de los contratos, lo cual ya vimos y vimos los diferentes tipos de contratos de acuerdo al fin, el Ujú, origen, ujú, las personas ujú, que actúan, el número de sujetos procesales, la temporalidad. Me imagino, ya usted ujú, se acuerda de todo esto. No ujú, voy a recordar ahorita. Ahora vamos a hablar, Yamilé, sobre la responsabilidad civil. La ujú. responsabilidad civil que nace del incumplimiento de una obligación, Exacto, que de una nace de ese obligación. incumplimiento del artículo 1185, que 1185. usted lo tiene al frente. Ujú, Ahí radica ese incumplimiento, genera lo que va a ser el hecho ilícito. Y el, los supuestos de hecho y las consecuencias de derecho. Aprenda esta partecita. Acuérdese cuando vio introducción a derecho. La norma. ujú, En la norma es el conjunto de artículos que tiene una ley. Esas son las normas, ¿no? Esas normas están ujú, compuestas por un supuesto de hecho y una consecuencia de derecho. ujú, Un supuesto ujú. de hecho y una consecuencia de derecho que se unen a través de un verbo rector. Y ese verbo rector le va a dar a usted la, el derecho que se va a aplicar. Si Ujú. es, cuando hablamos del derecho positivo venezolano, lo vamos a dividir en derecho público y derecho privado. Privado. El derecho público es ese conjunto de normas jurídicas que son de estricto cumplimiento y el Estado, a través de su carácter subjetivo que tiene, ese tipo de derecho que tiene el Estado, va a hacer que se cumpla esa norma. Y el artículo 6 de nuestro Código Civil que establece que las normas de orden público no se pueden regir. Si lo tiene a la mano, lo puede buscar y lo lee, por favor, si lo tiene. Artículo El 6. artículo 6. Sí, lo vamos a buscar aquí. Ya lo busco. Del Código Civil. Aquí está. ¿Ah? No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público o las buenas costumbres. Exactamente. ¿Qué sucede? Estas normas de orden público son de estricto cumplimiento y no las podemos relajar. Relajar no significa que vamos a hacer una fiesta con la ley. Relajar significa que vamos al otro tipo de derecho, que es el derecho civil, el derecho particular, el derecho de persona. ¿Qué, qué significa ese que se relajen? Porque hay procedimiento de autocomposición procesal que usted va a poder llevar aplicando esos métodos a una cosa juzgada, a una solución del conflicto que se le presente. Y esa solución se va a tomar como cosa juzgada. ¿Qué diferencia hay cuando es una cosa juzgada a lo que va a llevar un proceso penal? Por ejemplo, después de la sentencia, que cuando es cosa juzgada no admite apelaciones. ¿eh? Artículo 49 de la Constitución, todos tenemos el derecho de recurrir al fallo de la jurisdicción como tal. Entonces, no vamos a relajar esta conducta, o sea, llevándola en forma dispersa. Simplemente porque se dice relajar porque se van a aplicar métodos de autocomposición procesal como la conciliación, como el acuerdo. Usted que es mercantil, usted más o menos debe manejar esta figura. Bueno, ¿verdad? no soy mercantil, me gusta mercantil, Ah, todavía no bueno, he pero entonces decidido. ahí se maneja para llegar a una solución de conflicto. Ustedes Sí. o sea, pueden llegar con la administración pública o la privada, pueden llevar
a un convenio, pueden llegar a un pacto, pueden llegar a un pago, una transacción. Esos son Claro. los métodos de Ujú. autocomposición procesal que van a servir de resolución de los conflictos civiles que se presentan. Exacto. ¿Estamos entendiendo, Yamile? ¿Vamos Sí, bien ahí? Qué bueno, qué bueno. sí. Entonces, ¿qué se supone cuando estamos presentes ante el 1185 que se cometió una infracción, que Exacto. se cometió una acción antijurídica en el derecho Exacto. civil? Hubo el incumplimiento de una obligación y me Ujú, exige el artículo 1184 en su supuesto de hecho que todo aquel que deje de pagar, un ejemplo, que deje de ujú. cumplir con una obligación, tendrá que resarcir Resarcir. el daño que ha Ujú. causado. Es Ese es el así. verbo rector, tendrá, ¿no? Pero en el civil se maneja mucho el podrá. ¿Por qué el podrá? Ujú. En el público, en el derecho público sí tendrá, porque es una obligación que tiene que cumplir. En el civil podrá. ¿Qué Ujú. significa podrá? Que habrá algún método para resolver esa situación que se presentan entre sujetos procesales del derecho Que de civil. repente pueden mediar. Exactamente. Usted va a Ujú, encontrar, por ejemplo, en la instancia civil, del tribunal de primera instancia, por ejemplo, en el trabajo, del trabajo, ¿no? Pero ujú, antes está tribunal de primera instancia de mediación, de ujú, conciliación, hasta llegar al final, hasta el trabajo. ujú, Porque antes ujú. de llegar, por ejemplo, en el derecho laboral, antes de llegar a esa audiencia preliminar, se agotan esas instancias para poder llegar que el trabajador llegue a una conciliación con el patrono y no tener que gastar el Estado, gastar un dinero, gastar Claro, tiempo, claro. gastar, La porque son muy mediación es largos esos válida, pues. procesos, ¿eh? Ujú, Entonces, entonces, ¿qué nace entonces? Nace la responsabilidad civil. ¿Y qué es la ujú. responsabilidad civil? Yamile, ¿la está viendo ahí? ¿Mm? Sí, ¿Qué sí. establece? ¿Qué es la responsabilidad civil, Yamile? Radica en una concepción de derecho natural conocida desde muy antiguo y que sirve de norma fundamental de la vida del hombre en sociedad. Ajá. ¿Qué En más? la de que nadie debe causar un daño injusto a otra persona y en caso de causar dicho daño debe ser reparado. Pero vamos a la parte, comenzando, en la parte del comienzo de esta introducción. Aquí, donde dice la noción de responsabilidad civil radica en una concepción del derecho natural. Esto quiere decir que ahí se basa la teoría general del derecho de las obligaciones. ¿Por qué? Porque en todas, me está indicando que el Internet, usted está viendo, usted está bien, ¿verdad? Está bien, Sí, estamos estoy bien, sí, pero me perfecta. está indicando que el Ujú, Internet está ahí tambaleando. Pero entonces, ujú. ¿en qué consiste esta primera parte de esta introducción? En que ahí se enmarca la teoría general de las obligaciones. Nosotros, en nuestra vida diaria, igual que las pruebas en el proceso, igual que las pruebas, para todos se exige, para comprobar algo tiene que haber una prueba. ¿Eh? Sí. Así, por ejemplo, vamos a lo antiguo, cuando nuestros papás, nuestros abuelos, bueno, hasta yo, pues, yo me circunscribo en esas edades, cuando hasta a la mujer se le pedía una prueba de amor, ¿no? Una prueba, ¿no? Sí, está Entonces, bien. para toda una prueba. Acá es en el penal. Ahora en el civil, todo está en marca nuestras actuaciones en la sociedad a través de las obligaciones que tenemos. ¿Ves? Si yo manejo un Ujú, vehículo, yo tengo la obligación de respetar la ley. claro. Si Ujú, me para un vigilante de tránsito, él tiene la obligación de tratarme bien a mí. ¿Eh? ujú. Yo estoy en la obligación de responderle caballerosamente, es lo que indica, sin que Claro, vaya a cometer claro. una arbitrariedad conmigo. ¿Eh? En eso Ujú. consiste la teoría general de las obligaciones, que todo está suscrito en nuestras actuaciones diarias en una obligación. Usted se inscribió en la universidad está en la obligación de darle su clase, pero usted está en la Es así, obligación de atender la clase, de asistir a es las clases. así. Si no asiste a las Ujú, clases, pierde la materia. Así esté pagando, ujú. pero es una obligación. Es así. Es así. Entonces, ¿qué más nos dice? La responsabilidad civil entonces se define como
Yamile, abajo. La obligación de toda persona de pagar por los daños y perjuicios que cause en la persona o el patrimonio de otra. Exactamente. En la persona o en el patrimonio de otro. El Ujú, patrimonio. Esa es la causalidad. El daño al patrimonio. Todo aquí es ujú, patrimonial. ujú, Todo es patrimonial. ¿Qué es el patrimonio? Los activos y los pasivos de una persona. sí, Ese es el patrimonio. Usted ujú. lo debe manejar. Usted vio sucesiones. ¿Ah? Sí, Pues sí. ya debe manejar lo que es esa herencia de inventario y tal, y que si yo, donde Ujú, establecen cuáles son ujú. las deudas, cuál es el patrimonio, lo que tiene y lo que no tiene y debe. Es ¿Ah? así. Es así, Se ¿no? heredan Entonces, las deudas también. exactamente. Entonces, tiene que estar inmerso el patrimonio que se le vea, porque una de las características de la responsabilidad civil es que se establezca que esa irresponsabilidad del otro le causó un daño en el patrimonio de Ujú, la otra parte. En eso ujú, consiste. Por eso ujú. entonces tiene que resarcir. La teoría está en que el daño que cause debe pagarlo, debe Es resarcir. Por eso así. debemos Ujú, conocer más adelante, vamos a conocer y la invito a que investigue sobre el hecho ilícito. Por ahí, en el material que yo le he enviado, en Obligaciones 4, está un tema exclusivamente del hecho ilícito, donde están léalo, donde están las ok. características, donde están. Si no lo ha llegado, me la avisa por la plataforma. Ujú, Profe, no ha llegado, yo le envío el material para que lo lea. Pero es ok. importante que de esta unidad curricular usted salga con ese conocimiento de la estructura del hecho ilícito, de ese Ujú, 1185 que está presente ujú, en nuestro ujú. Código Civil. Así Es sea así. el Código Civil más viejo del mundo, pero está presente en lo que tenemos en el derecho positivo venezolano como vigencia de la ley. Sí. ¿Qué más tenemos por Ujú, aquí? Vamos a ver, ujú, Yamilé. ujú, Bueno, esto es una definición que da un investigador, un doctor, el doctor Sabatier, que habla de la ujú. responsabilidad civil como obligación que incumbe a una persona reparar el daño causado a otra por su propio hecho o por hecho de persona o cosa dependiente de ella. Ahí vamos a Exacto, llegar. por un hecho ajeno. ¿Por propio o por Exactamente. hecho ajeno? Ahorita vamos a tratar las características y para el próximo encuentro, ahora usted se pueda conectar, que va a ser para Ujú, la semana 9 a esta misma hora, ujú, ¿no? A ujú. esta misma hora, la semana 9 martes a esta misma hora, Sí, vamos a sí. hablar y vamos a conocer de esa responsabilidad por hecho propio, pero vamos a hacer énfasis porque nuestro signóstico establece que es por la responsabilidad civil extracontractual por Ujú, hecho ajeno. ujú, Pero vamos a tratar ujú, ahorita, entre esas características de la responsabilidad civil, va a salir de que va a haber una responsabilidad civil, como le establece Sabatier, que establece que hay una de hecho ajeno, que es cuando infringimos ese artículo 1185, y va a haber ujú. una que es por hecho extracontractual, por hecho Don- de otras personas, o de Donde eres otras cosas, o responsable. de por los animales. Todo eso está Sí, establecido en por nuestro los código. niños, por la construcción, Exactamente. por Un maestro que en la tenga a su empresa. tutela un niño que le esté dando clase y él comete una infracción, él es responsable en ese momento. Es Porque este así. es el periodo que él los tiene bajo custodia como tal. Ujú, Muy bien. ujú. Vamos bien entonces. Sí. Acá vamos a ver lo relacionado con la responsabilidad civil de acuerdo, ¿no? Según Ujú, la naturaleza de la conducta incumplida. ujú, Entonces, de acuerdo a esto, la vamos a conseguir una parte por la relación contractual, otra por la naturaleza infringida, naturaleza incumplida. Primero, contractual, después extracontractual y la responsabilidad civil legal. Ahí es que vamos a basar la responsabilidad civil de acuerdo a la naturaleza de la conducta. Acuerde que debe estar en todas estas actuaciones civiles, debe estar presente el carácter volutivo. ¿Qué significa el carácter volutivo? La voluntad.
la voluntad de cada uno de asumir las responsabilidades que se tienen. Para todo está inmenso la voluntad, porque vuelvo a repetirle, todas las actuaciones civiles tienen que estar enfrente, tener al frente la buena fe. Buena fe. Eso es El que verdad. actúa de mala fe cambia la estructura de la conducta a una conducta penal. La responsabilidad civil contractual, acá no hay que dar mucha explicación, son aquellas responsabilidades que se derivan por el incumplimiento de un contrato. Hay una fuente que relaciona, hay una fuente que nos va a dar esa relación jurídica que es la obligación y como lo establece el 1133, que ahí en cuanto a las convenciones que establece ese contrato, nuestra responsabilidad va a estar subsumida en esa supuesto que establece el 1133. La responsabilidad extracontractual, como uno lo va a ver por hecho ajeno o alquiliana. Otros pensadores le dicen, esta es responsabilidad civil extracontractual, le dicen alquiliana. Que eso quiere decir que la va a generar terceros o personas o cosas o animales que están bajo la responsabilidad de nosotros. Por ejemplo, usted viene caminando y lamentablemente su vecino dejó el perro suelto y lo mordió. Ya hay una responsabilidad extracontractual, pero señor. por culpa de ese animal que no fue custodiado como debía ser. O que su casa tenga una pared que está agrietada y venga una persona caminando y esa pared soltó un pedazo y le ocasionó una lesión a ese ciudadano, entonces ahí entra la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno. Y la que determina la ley está clarita. La ley establece esa responsabilidad civil en cuanto a, por ejemplo, estamos en presente del 1185. Ahí establece que claramente hay la obligación de resarcir el daño que causa una persona por el incumplimiento de ese contrato, de esa obligación. Le recomiendo que lea el 1270, si lo tiene a la mano. Para que usted vea lo serio que es cumplir con una obligación. Yamile. Ya voy a buscar 1270. 1270. Aquí va. Ya. 1270. Aquí está. El 1270 dice, la diligencia que debe ponerse en el cumplimiento de la obligación, sea que ésta tenga por objeto la utilidad de una de las partes o la de ambas, será siempre la de un buen padre de familia, salvo el caso de depósito. ¿Qué significa eso de buen padre de familia? ¿Qué significa la figura de un buen padre de familia? Que sea responsable. Responsabilidad, ética, profesionalismo, querer llevar bien la educación de sus hijos. En este caso, querer llevar bien y cumplir con las convenciones de ese contrato, de esa obligación que contrajo con la otra parte. En eso. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Cuando usted esté asistiendo a un cliente, decir, mira, usted debe comportarse como si fuera el mejor padre de familia del mundo. Está bien. Así. Entonces, ¿por qué? Porque está inmerso la responsabilidad, la moral, la ética, el profesionalismo, la gana de llevar en la fiesta en paz, como dicen por ahí. Es así, es así. Entonces, bueno, Yamile, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya me está pidiendo, está bueno, está bueno. Vamos a decir, me da Muchas un poquito, gracias, vamos profesor. a caer Excelente. en la próxima para ver si me da tiempo y no se me vaya a caer A la reunión. la reunión, porque Sí, sí. hay que aprovechar estos momentos de gratuidad que tiene el Zoom. el Zoom, ¿no? Como tal. Sí. Pero entonces, la que nos quedaría entonces es hablar sobre esa responsabilidad civil subjetiva y esa responsabilidad civil objetiva, según la obligación de reparar que provenga o no de la culpa de la gente.
Ahora bien, Ujú. ¿qué quiere decir esa, léame ahí lo que quiere decir esa responsabilidad subjetiva? Responsabilidad civil subjetiva. La Ve, ahí me está responsabilidad diciendo. civil subjetiva es la responsabilidad civil tradicional, conocida por la doctrina desde épocas remotas y estructuradas desde los tiempos de Roma, según la cual solo deben ser reparados los daños que la gente cause por su propia culpa. Si el agente que causa el daño no incurrió en culpa al ocasionarlo, debe quedar exonerado de la reparación. Solo existe responsabilidad civil si el agente procede con culpa. La responsabilidad civil depende de la condición subjetiva de actuación culposa. Es importante Ok, que usted se lea esta estructura que yo le voy a enviar, me avisa si le llegó ok, ese material del hecho ilícito, porque ahí claramente habla el hecho y las consecuencias, habla del daño, de la ok. culpa, del carácter volutivo de las actuaciones en cuanto a la responsabilidad civil que está y estructura en el hecho ilícito como tal. ¿Sí? Mm. Y la otra que nos dice, la objetiva. Responsabilidad civil objetiva. La responsabilidad civil objetiva parte de la idea de que todo daño debe ser reparado, independientemente de que la gente actúe o no con culpa en el momento de causarlo. No es necesaria ninguna actuación culposa subjetiva de la gente, basta con que el daño se ocasione para que deba repararse. Se crea casi una objetivación de la responsabilidad que cobra cada vez mayor vigencia en los ordenamientos jurídicos positivos modernos. Esto Exactamente. es como de hecho ajeno, ¿no? Este que es la parte Esa es la parte, exactamente. O sea, entonces, ¿dónde suscribe usted la responsabilidad civil subjetiva? ¿Dónde la circunscribe? hecho propio En el hecho propio. Y la objetiva en los y la hechos otra hecho de, ajeno, del hecho ajeno. ajenos. O sea, no priva de que Ujú. la subjetividad del responsable, sino del quien ocasionó. ¿Eh? La responsabilidad, pero va a recaer en la persona responsable del cuidado de ese niño, del cuidado de ese perro, del cuidado de esa casa. Es así, Bueno, es así. Ujú. bueno, ya me está volviendo, ya yo creo que el objetivo se cumplió esta tarde, Yamile. Este Bueno, muchas conversatorio, gracias, porque muchas para mí es un gracias. conversatorio. Esto estuvo espléndido, ¿sí? Muchísimas gracias. Excelente, Espléndido. O sea, excelente. me siento satisfecho de la calidad de lo que viene, lo que va a salir al mercado de trabajo en materia de derecho. Y yo he visto la responsabilidad. Algunos, yo estoy seguro que los que no se han conectado es porque tienen los diferentes problemas que se presentan o por los horarios, ¿eh? que, no están disponibles. Pero esto lo Claro, vamos a hacer llegar a los demás compañeros de ustedes, la van a ver ahí, que estén participando. claro. Entonces, Ujú. de corazón, Gracias. Yamile, gracias por asistir, gracias por darle vida, Muy buena gracias su darle vida exposición. a esta unidad curricular que es tan bonita como lo es Obligaciones 4. Les recomiendo que se dé un Sí, muy recorrido linda. por las otras obligaciones para que complete este mundo de esa teoría general de las obligaciones y cuando ya tenga claro cómo usted en la parte civil, de dónde nace una obligación, ya usted sabe cómo va a ser, cómo va a enmarcar su nivel de demanda cuando usted vaya en contra de alguien, de un sujeto procesal que le incumplió a un cliente suyo. ¿Eh? Es así. Bueno, Gracias gracias. y le recuerdo, Muy amable. les recuerdo, cualquier situación que usted considere que tiene que hacerme por la mensajería de texto, amablemente la vamos a recibir, vamos a tratar de resolver y le damos cumplimiento a todas aquellas inquietudes que ustedes tengan. Gracias nuevamente, Yamile, por estar conmigo hoy y Gracias a usted. completamente a la orden. Gracias, gracias, gracias. ¿Sí? Bueno, Ok, gracias. Hasta luego. ok. Hasta luego.